Matías Almeida. El mismo Almeida, insisto, se lo llevó a trabajar con él a la Major League Soccer. Y aquel equipo de Matías Almeida, de la temporada vamos a llevarlo en periodo ese de 2015 a 2018, consiguió una liga, consiguió 2 copas, una copa de campeones y un torneo internacional. Tenemos en la mesa a 2 personajes que también fueron parte de esa época, tanto Paco Gabriel como José Luis Higuera, y por supuesto Jorge Pietrasanta, que también de alguna manera está contactado con Chivas. ¿Les parece bien si escuchamos a Matías Almeida hablando de ese recuerdo? Por cierto, la entrevista de Matías Almeida, por cuestión de horario, se grabó anoche. No vaya usted a pensar que Matías no habló o no tocó el tema de Benjamín Galindo. Se grabó anoche, todavía no sabíamos nada del incidente que tuvo esta mañana Benjamín Galindo. Escuchemos a Matías. Matías, se van a cumplir años, se están cumpliendo justamente 3 años de aquel título con el Guadalajara, de aquella época grandiosa con Chivas. ¿Qué va a tu mente? ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando te viene a la mente aquel equipo de Chivas? Me da felicidad, me saca una sonrisa, me saca emoción, hasta lágrimas muchas veces, depende del momento. Yo creo que fue una felicidad enorme. Digo que ganar un campeonato con Chivas no es ganar un campeonato con otro club normal, ¿no? Normal en el sentido de que tienen jugadores de muchas partes del mundo. Ganar solamente con Chivas significa una fuerza muy poderosa para el mexicano en sí. Es una demostración que el mexicano puede lograrlo, más allá de las economías, más allá de las calidades. Cuando los mexicanos se unieron, ganaron. Pero ¿por qué no fue un equipo de época? ¿Qué le faltó para ser un equipo de época? ¿O fue un equipo de época? Yo creo que fue de la época de Chivas, porque va a ser difícil, va a pasar, ojalá que no, pero va a pasar mucho tiempo para que un equipo de Chivas llegue a 7 finales en 2 años y medio. Llegó a todas las finales de los torneos que participó. Sí. Entonces, eso marca un antes y un después. Antes no se hizo eso. Se hizo en la época del campeonísimo, que digamos que tienen todo el respeto de todos, obviamente, ¿no? Y por eso ellos también hicieron grande a Chivas. Ahora, esta etapa que vivimos nosotros fue muy grande. Pero después creo que cuando vos lográs cambiar mentalidades de que decían, cuando llegué yo, era el peor equipo de la historia. Sí. Problemas de descenso. Problema de descenso, a lograr 7 finales y ver que levantaban trofeos, y hay algunos que les habrá molestado de verdad. El equipo de Matías Almeida ¿qué tan lejos estuvo de ese campeonísimo? Porque tú lo dices, llegó a 7 finales. Sí, no, lo que pasa es que el campeonísimo, ya el formato era diferente, ganaban torneos largos. Entonces, es incomparable. Digo que hay que disfrutar de las 2 épocas. El campeonísimo marcó una historia. Nosotros marcamos otra historia. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo de Chivas? Los aficionados, los jugadores, directivos, entrenadores. No, siempre de mucho cariño, mucho amor y de saber que lo pudimos hacer juntos, que cada uno pudo aportar su granito de arena y bueno, que sigan adelante. Yo por suerte lo tengo acá. Ahí está. Entonces, esto le digo a los hinchas de Chivas. El único tatuaje del fútbol es este. Bueno, ahí están las palabras de Matías Almeida. Y bueno, obviamente a Matías, yo siento que cuando habla de Chivas habla con una plena satisfacción. Realmente Paco fue él el hombre clave, el hombre fundamental, porque sabemos que en los campeonatos, en los equipos grandes, el futbolista es siempre el que tiene que aparecer por delante, el protagonista. Pero ¿era Matías Almeida el sello de este equipo? Bueno, fue parte fundamental, no sé si el sello.
aunque el aficionado piensa que sí, y el aficionado es el que decide y es el que te pone la etiqueta de ídolo o no, Matías le cambió la cara a Chivas. Es una realidad. Matías le cambió la cara a Chivas y es muy difícil, pocas veces sucede, aunque se habla con mucha facilidad, muchas veces llega un técnico a un equipo y en 3 partidos decimos ya le cambió la cara. No, sustancialmente Matías sí se la cambió. Era un equipo que estaba en los últimos lugares peleando un tema de descenso y le cambió la cara. Le hizo creer al futbolista que era capaz de conseguir cosas importantes. Fue campeón o multicampeón de torneos mexicanos y de torneos internacionales. Hacía más de 60 años que no se conseguía un torneo de CONCACAF. Sí le cambió la cara al equipo. Y después también Matías acepta que cometió errores y sus últimos 2 torneos fueron malos. Se ganó hasta la fecha 9, 10, si mal no recuerdo. Dejó de hacer cosas que lo habían llevado a la cima. En fin, ahora, un tipo con una gran autocrítica, un tipo que permeaba en el vestidor, un tipo comprometido con el plantel, un tipo generoso inclusive con los utileros, los jardineros, un tipo que caía bien, un tipo que era muy querido en Guadalajara. Entonces sí impuso un sello. Y después, bueno, desafortunadamente las relaciones personales a veces no se desgastan también es normal, porque si no, bueno, entonces todos los equipos grandes durarían una eternidad y no es así. Pero sí dejó huella, Matías Almeida sí dejó una huella muy profunda, una huella indeleble en Chivas. Sí. Jorge Pietrasanta, ¿cuál habrá sido la mayor virtud de este equipo? Ya un poco más adelante vamos a tocar el tema de lo que mucha gente involucra, un tema de polémica arbitral, de que si finalmente aquella jugada contra Tigres y el árbitro Santander. Pero más allá de eso, ¿cuál era la mayor virtud de este equipo de fútbol? Al cual, por los números que vemos, le faltaba gol. Pero al final fue un equipo campeón. Sí, claro, le faltaba gol, sí, pero era un equipo que tenía mucha llegada, ¿eh? Un equipo que además, sí. ¿Por qué la final contra Tigres se juega la vuelta en el estadio de Chivas? Pues porque fue mejor, porque fue el tercero de la tabla en aquel momento, ¿no? Y le tocó por ahí el escollo de enfrentar al Atlas y también lo despachó anteriormente. O sea, hay que ir recordando cómo fue el camino del Guadalajara hasta llegar a la final y no solamente criticar una sola jugada, porque si de esa jugada, ¿vamos a hablar después de eso o me aviento 30, 20 segunditos, David? No, vamos a hablar un poquito más adelante del tema del arbitraje, si quieres. Entonces, y vamos a escuchar algunos. El tema de haber podido amalgamar a este equipo Matías Almeida sí tiene todo ese mérito, porque había 2 o 3 jugadores medio complicados, que él supo cómo encauzarlos y llevarlos a ganar estos 5 títulos de 7 finales disputadas. Gran mérito de Matías Almeida en ese sentido, porque también le costó un poquito de trabajo el empezar a encaminar a este equipo. No fue, como dice Paco, así en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo. José Luis Higuera, ayer te tocó un poco de metralla, de candela, pero hay que decir una cosa para todos tus críticos, para tus detractores. Pues que tú estabas en la oficina de Chivas, tú también fuiste parte de esa época importante, de esa época de gloria del Guadalajara. Hace poco también tú decías que para ti Almeida fue uno de los grandes, o fue el último gran ídolo de Chivas. ¿Lo elevabas al nivel de ídolo? ¿Realmente lo es? Sí, claro. Sí, claro. Para mí Almeida, y lo ha dicho muy bien Paco, entiende muy bien lo que es un equipo grande y entendió muy bien a Chivas, su afición y su esencia. Creo que Matías Almeida es un antes y un después de ser campeón. Creo que él es así en la vida de contrastante. Lamentablemente el post-campeonato ya no fue ese Matías que necesitábamos, pero me parece el último ídolo o gran ídolo de Chivas de esta era. El último gran ídolo de Chivas de esta era. ¿Cuál es la mayor virtud de Matías? ¿Cómo fue que lo contactaron ustedes, José Luis? Lo traen al fútbol mexicano. Me acuerdo que llegó bajo controversia porque todavía estaba dirigiendo el Chepo de la Torre, tenía un contrato, estaba Néstor todavía en el equipo. Llegó y dijo, vengo por un fin de semana, pero venía con todas las maletas. ¿Cómo lo contactaron a Matías Almeida? Fíjate que a Jorge se le preparó, yo en ese entonces tenía poco de estar ahí, se le preparó un análisis de directores técnicos, de esos elegimos 4, se entrevistaron
Creo que la mayor virtud de Matías Almeida era la autenticidad y esa esencia. Tenía una situación, como lo menciona Paco, que te transmite muchísimo. Creo que después lo pierde, una vez que somos campeones. Creo que pierde esa autenticidad, no la palabra humildad, pero sí se desenfoca de algunas situaciones. Tan es así que también en su grupo de trabajo hubo ciertas fricciones, pero esa autenticidad y esa mística que tiene para hablar te contagia y de alguna forma te logra transmitir y te hace ser partícipe de los objetivos a muerte. Creo que esa es su principal virtud y es lo que perdemos una vez que somos campeones. Humildad, bueno, vamos humildad a ir todo el tiempo, humildad. Sí, y tuvo una gran compenetración con el futbolista. Es decir, se ganó al futbolista. El futbolista creía en Matías Almeida. David, lo chistoso de eso, David, es que después del año no se logró, o sea, pues digo que es un antes y un después, porque a pesar de tener esa convicción del jugador, en algún momento le tocó a Paco verlo, el siguiente año es paupérrimo, prácticamente casi con el mismo plantel. Creo que ahí los jugadores lo dejan un poco solo, porque aparte hubo muchas historias de los jugadores fuera de la cancha. Algunas fueron públicas y otras no, y eran fallas tales a su líder que era Matías Almeida, y eso... Bueno, es que yo creo que lo que hubo ahí, Paco y José Luis y Jorge, también hubo un deterioro, perdón, en todos los niveles de Chivas. Es decir, también Matías Almeida cometió muchos errores después del campeonato. Es lo que yo mencionaba. Sí, David, fue una... Perdón, Paco, adelante. No, sí. No, de que fue una lástima. Yo muchas veces te lo dije, José Luis, y se lo dije a Matías. La capacidad administrativa de José Luis la reconozco y muy pocos la tienen, y la capacidad como técnico en el nivel de exigencia más alto de Matías, muy pocos lo tienen. Y de alguna manera, cuando pudieron unir esas virtudes, el equipo creció y el equipo llegó a instancias importantes. Y después, bueno, viene una parte donde las cosas ya no funcionan tanto en lo personal y viene un deterioro. Son muchos factores. La realidad es de que sí es un equipo para mí que marcó época, pero un equipo que pudo haber conseguido todavía muchas cosas más, ¿eh? Pero es que no los dejaron, Paco. Al final de cuentas, ahorita ya nada más quedan, creo que 2 de aquellos campeones. 2, ¿no? Entonces realmente no. Sí, pero también... Me podrán decir lo que sea de que pasó el tiempo y seguía el mismo equipo, pero no, lo fueron desmantelando. Por la situación que sea. Otra vez, yo Pietra, ahorita, en el programa de hoy no voy a criticar otra cosa. El primer por año, la situación que después sea, del campeonato, el equipo fue prácticamente el mismo. Da datos correctos. No salieron jugadores del datos, primer año. estoy diciendo que ahorita quedan pero porque otro ustedes no están tomando en cuenta algo rapidito, fundamental. No están tomando en cuenta algo fundamental también. Mientras eso ocurría, la salud y los problemas de Jorge Vergara aumentaban. Claro. Cierto. Es un tema importante, por supuesto. Los que estábamos adentro, David, por eso había tanta molestia. Porque Sí, la sí, gente de acuerdo. que lo vivió lo sabía y le fallaron a Jorge, y lo saben.